¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, Ya licenciado. sé. Buenos días, Lice, buenos días. Buenos días, licenciado. Ya, buenos días. Dicen buenos días. Buenos días, ¿Cómo licenciado. están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludarles, esperando pues Buenos días, que se licenciado. encuentren muy bien Buenos y días, pues licenciado. esperando que tal vez ya se les pasó el enojo de ayer por la selección. Sí, Estamos tristes. Sí, un ya. poquito tristes La también, ¿no? Bueno, selección. así es el deporte Mejor y no haga así a acuerdo, veces nos toca también, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de uno de los grandes imperios de la antigüedad, ¿no? Dando directamente Licenciado, del perdón, no se le imperio escucha. romano. ¿Me escuchan ahí tal vez? Tiene una bulla de fondo, licenciado. La Parece que sí. A señorita ver, vamos a Francisca que escuchar. desactive la... Ahí, por favor, ¿me escuchan ahí claramente? Licen. Excelente, muy bien. Parece que teníamos un fondo que no nos dejaba escuchar. Excelente. No se olvidará, por favor, colocar los dispositivos en silencio. Muy bien. En ese caso, chicos, no se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades que tenemos ahí. De igual manera, si tal vez estamos debiendo algún certificado, algún documento de la institución, de igual manera, pues, entregar lo más pronto posible, ¿no? A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? El día de hoy vamos a revisar acerca de una de las culturas que nos ha dado aportaciones sumamente viables, sumamente acertadas para nuestra sociedad, ¿no? Hablando directamente del Imperio Romano. Como ustedes saben, el Imperio Romano prácticamente en su momento tenía control de la mayoría de los territorios de Europa y obviamente contaba con su organización política, su organización militar, su organización económica y además de ello fue una de las primeras culturas que empezaron a utilizar las monedas como formas de comercio, ¿no? Al día de hoy, pues, podemos establecer que el origen, ¿sí? Se estableció directamente en el territorio de Italia, ¿no? Que fue el sitio en donde prácticamente, debido a una serie de uniones, hablando de pueblos latinos, sabinos, estruscos, que Eso lo prácticamente está se ubicaban en conversando. esos territorios, dio el nacimiento del Imperio Romano, ¿no? A su vez, que también es catalogada como una leyenda, se establece de que los gemelos Rómulo y Remo, sí, en este caso fueron abandonados en el río Tíber, y una loba, en este caso, los encontró, los amamantó, los cuidó, los protegió, y cuando llegaron a la etapa adulta, eventualmente Rómulo mató a Remo y ahí directamente se convirtió pues en el primer emperador romano, ¿no? Aquí directamente podemos observar, sí, la representación de los emperadores, sí. Aquí miren, por ejemplo, en las obras de arquitectura, en la escultura, representaban perfectamente lo que es su rostro, su cabello, de igual manera su vestimenta, ¿no? Aquí también podemos observar un poco acerca de la vida directamente de la población en general, ¿no? Y a su vez, en la partecita de abajo, encontramos una de las obras más representativas que nos dejaron los romanos y que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama esta obra de arquitectura? El Gran Teatro Romano. El Coliseo Romano. Excelente, muy bien. Pasamos, por favor. ¿Qué Licenciado, fue del Imperio Romano? Sí, dígame, por favor. buenos días, le saluda Miguel Franco. Lo que pasa es que yo soy nuevo y quiero ver en qué unidad o en qué página está en el módulo de la plataforma. Muy bien. A los compañeros que somos nuevos, por favor, no se olvidarán de revisar las clases grabadas, ¿sí? Y nos encontramos en la unidad número 2, por favor, dentro Muy de los amable. módulos. Muy bien.
Ahora, ¿qué fue del Imperio Romano? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Francisca Araceli, por favor. Sí, señorita Francisca. Hay un No, ruido. sí, tenemos un pequeño ruido ahí, por favor. Parece que es la señal, ¿sí? Entonces, tenemos que volvernos a reingresar, por favor, señorita Francisca. Mientras tanto, me ayuda la señorita Gina, por favor. Gina Patricia Telio. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Ya. El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 a.C., que perduró hasta el 476 después de Cristo. Se caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a un fuerte poder político y militar. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Pregunta, chicos, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, Lisa, sí. Sí, licenciado, sí está Sí, grabándose. excelente. Muy bien. Ahora, dentro directamente, ¿no?, de la fundación del Imperio Romano, prácticamente podemos establecer, ¿sí?, que como imperio prácticamente tuvo un crecimiento entre los años 27 antes de Cristo y perduró pues hasta los 476 después de Cristo, ¿no? Miren, por ejemplo, si podemos observar en la imagen que tenemos aquí abajo, aquí se hace la referencia a la creación directamente del Imperio Romano, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la representación de la loba que directamente cuidó y protegió a Rómulo y Remo. ¿Sí? Estas imágenes lograron encontrarse directamente en las obras de arquitectura en los templos en general que tenemos del lado derecho, ¿no? Miren, cada uno de ellos en este caso lograron establecer sus propios templos, sus propios dioses, y además de ello prácticamente lograron tener un crecimiento sumamente desarrollado gracias a que en su momento el Imperio Romano conquistó el Imperio griego, ¿no? Y como ustedes saben, el Imperio griego prácticamente era un imperio sumamente desarrollado en política, en disciplinas, en una organización territorial, y a su vez también tenían sus propios dioses, ¿no? Y eso, una vez que el Imperio romano conquistó estos territorios, eventualmente se aprovechó de todos estos conocimientos y directamente lo impuso dentro de su imperio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la religión, ¿cuál es el dios más importante que tienen los griegos? Zeus. Zeus, muy bien, considerado como el padre de todos los dioses, ¿no? Ahora, para los romanos, en este caso, Zeus tenía el nombre de Júpiter. ¿Sí? Entonces prácticamente eran los mismos dioses, pero obviamente con un nombre diferente, ¿no? Y eso obviamente tuvo una gran relación con la construcción de los templos y obviamente donde se representaban a estos dioses, ¿no? Tenían pues una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, a fenómenos de la naturaleza, hasta que directamente con el nacimiento de un personaje cambiaron directamente, y siglos más acá, lo que es la religión del cristianismo, ¿no? Ahora, con el cristianismo, ¿con qué personaje apareció el cristianismo? Jesús. Con Jesús, Jesucristo. excelente, muy bien. Y ahí directamente pues se estableció, ¿sí?, esa nueva religión. Ahora, vamos a determinar algunas características propias del Imperio Romano. Me ayuda, por favor, el señor Edwin Giovanni, por favor. Licen, muy buenos días. Muy buenos días. Ya, a ver, ahí sí voy. Algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de sus historias, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reino de
Constantino y luego cuando el imperio fue dividido a capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del imperio en el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego hasta la adopción del cristianismo como religión oficial a la religión de Estado romano era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divididos para el año para el año 1107, desde cuando el imperio llegó 117 a después su de máximo, Cristo. 117. 117 máximo, sí, eh, extensión ocupada Ya. más de 7 millones de kilómetros o cuadrados de territorio, perdón. Territorio, Gracias, Liz. excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, vamos a determinar algunas características propias, ¿no? Su capital prácticamente era la ciudad de Roma. Roma, ¿en qué país queda Roma? Italia. Italia. En Italia. Italia, Italia. excelente, muy bien. Aquí directamente podemos establecer a base de una serie de emperadores, en este caso cuando le tocó a Constantino, estableció directamente lo que es la ciudad de Bizancio como la capital, ¿no? Ahora, si bien es cierto, a raíz en la última etapa del Imperio Romano prácticamente se dio una serie de decadencias y ahí eventualmente por los ataques de los pueblos bárbaros, eventualmente y la mayoría del territorio fue dividido en este caso por Teodosio, ¿no? En caso directamente de sus dos hijos, en Honorio y en Acadio. Prácticamente esa división lo hizo Teodosio prácticamente para anexar más territorio, sin embargo debilitó al Imperio Romano y eventualmente los pueblos bárbaros, especialmente los hunos, eventualmente los atacaron, debilitaron y derrotaron, ¿no? Ahí directamente el imperio, en este caso de Acadio, sobrevivió y eventualmente con el pasar de los años cambió con el nombre de el Imperio Bizantino, ¿no? Prácticamente perduró 1000 años más y obviamente con el desarrollo prácticamente de todo el conocimiento de los romanos logró pues sobrevivir 1000 años. Y obviamente pues se terminó entre los años de 1453 cuando el Imperio Otomano derrotó al Imperio Bizantino, ¿no? Prácticamente ahí se establece finalmente la caída del Imperio Romano, ¿no? A raíz de esto, prácticamente se estableció, pues, que Bizancio sería la nueva capital, ¿no? Directamente se establece que dentro del idioma oficial que tenían los romanos era el latín, ¿no? Y obviamente con una serie de conquistas de territorios, el idioma también pasó pues a ser griego, ¿no? Entonces, miren, a medida que los romanos iban conquistando territorios, eventualmente anexaban lo que son recursos, anexaban lo que son políticas, pero sobre todo la mayoría de los romanos eran estrategas, es decir, ellos no conquistaban territorios prácticamente porque los encontraban, no, ellos buscaban sitios en donde contaran con recursos, buscaban sitios en este caso con gran desarrollo económico, político, inclusive de las disciplinas, y los conquistaban, ¿no? Y obviamente cuando conquistaron a los griegos, prácticamente su imperio mejoró, se desarrolló y sobre todo por el gran ejército que los romanos tenían, ¿no? En su momento, pues, logró tener 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio, es decir, tenía territorios en este caso en Europa, al norte de África y también tenía territorios en este caso junto al mar Mediterráneo, ¿no? Era una extensión sumamente grande, ¿no? Aquí también podemos establecer que siglos más adelante
el Imperio Romano estableció el cristianismo como religión oficial, ¿no? Anteriormente eran politeístas y obviamente sus dioses tenían mucha similitud con los dioses griegos en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que los emperadores también eran divinizados. ¿Qué quiere decir el término divinizados? Convertidos en dioses. Excelente, muy bien. Ahora, que los emperadores eran considerados pues como dioses y eventualmente pues tenían el cuidado y el respeto directamente de toda la población, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, acá del lado derecho también tenemos una construcción, ¿sí? De los romanos, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que una de las virtudes de los romanos era la creación de columnas, ¿sí? Entonces, miren, eran obras sumamente destacadas y en la mayoría de los casos tenían que representarse tanto a los dioses directamente como a los emperadores, ¿no? Vamos a la ubicación exacta. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos Murillo? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Muy buenos días. Por favor. Buenos días. Ubicación. La extensión del Imperio Romano varió a medida que se incorporaban y se perdían territorios por conquistas. En el momento de la mayor expansión llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa hacia el norte y parte de Asia Menor, desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia. 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 No se escucha. Excelente, muy bien. Mesopotamia. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que dentro del crecimiento del Imperio Romano sí estaba su ubicación, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos lo que se conoce como la península itálica o la bota itálica, que también la conocemos, y de ahí tuvo una gran extensión territorial, ¿no? Miren, justamente contaba con más de 7 millones de kilómetros cuadrados y eventualmente también estaban, ¿no? Territorio directamente de Asia Menor, Europa, también tenemos el territorio conquistado directamente hacia los egipcios, ¿sí? Entonces, un territorio sumamente extenso, ¿no? Ahora, vamos a determinar las etapas o las formas de gobierno, ¿sí? Alto Imperio. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Garrido, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Por favor. A ver, etapas. Alto Imperio. Es la etapa que va desde el inicio del imperio en el año 27 a.C., con la coronación de Augusto con el título de emperador, hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos, en el siglo III. Durante el periodo gobernaron 4 dinastías. El Bajo Imperio. Comenzó con la llegada de Diocleciano al poder en el año 264 después de Cristo y finalizó con la caída del imperio en el año 466 después de Cristo. Diocleciano instauró una tetrarquía, es decir, un gobierno de 4 hombres. Estaba integrado por 2 coemperadores, Augustos, uno para Oriente y uno para Occidente. A su vez, cada uno contaba con un emperador asistente, César. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que las diferentes formas de gobierno de los romanos siempre estaban a cargo por parte de las dinastías, ¿no? Aquí hablamos de Augusto, que prácticamente era una dinastía sumamente larga. Después hablamos a la llegada al poder de Diocleciano, establecieron directamente diferentes formas de gobierno, la tetrarquía, y hablando directamente por la integración, ¿no? De 2 coemperadores, también hablamos la extensión de representantes en cada uno de los territorios, uno para Oriente y otro para Occidente en general, ¿no?
Si bien es cierto, estas formas de organización prácticamente estaban dentro de las políticas de gobierno de los griegos, ¿sí? Y una vez que los romanos prácticamente los conquistaron, establecieron sus políticas, pero además de ello, establecieron de que los emperadores tenían que ser tratados como dioses en general, ¿no? Y ahí pues directamente tuvieron una serie de emperadores que en algunos casos, en este caso, no lograron tener una estabilidad política, especialmente en los últimos años, y eventualmente pues tuvo lo que son conflictos con pueblos vecinos, los pueblos bárbaros, y tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿no? Al no tener una estabilidad política, eventualmente los conflictos internos y externos lograron directamente debilitar al Imperio Romano, ¿no? Ya que los romanos querían directamente mantener lo que es su economía estable y además de ello tener recursos para enfrentar a los pueblos bárbaros, ¿no? Y eso obligó a que el gobierno prácticamente lograra crear impuestos sobre la población en general, ¿no? Y por ende también se dieron levantamientos y fueron una de las causas para el debilitamiento y la decadencia del Imperio Romano. Ahora, vamos a establecer la organización social y política del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Alicia, por favor? Muchas gracias, licenciado. Organización social y política. La sociedad imperial se encontraba dividida en los siguientes estamentos. Patricios y grandes propietarios terratenientes y mercantiles era la clase más alta de la sociedad. Tenía el poder político, religioso y económico. Plebeyos eran los ciudadanos libres. Este grupo estaba integrado por los funcionarios de las ciudades, campesinos, comerciantes, artesanos y gran parte de los integrantes del ejército. Esclavos era un grupo muy numeroso, podía comprar su libertad o ser manumitidos por su dueño durante este periodo. Adquirieron algunos derechos organizados políticos. La máxima autoridad del imperio era el emperador, quien concentraba todo el poder político y estaba a cargo de los asuntos militares y legislativos, religiosos y judiciales. El Senado actuaba como consejero del emperador, pero no tenía suficiente poder para tomar decisiones. Las asambleas del se mantuvieron como una tradición romana después de la época de la República, pero no tenía poder efectivo. Gracias. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la organización de los romanos estaban directamente los patricios, plebeyos y los esclavos, ¿sí? Los patricios prácticamente era la élite que tenían los romanos, los plebeyos era la población en general y los esclavos que generalmente eran prisioneros de guerra, ¿no? Y dentro de la organización política, la máxima autoridad o el encargado directamente de las funciones administrativas, territoriales y religiosas, prácticamente era el emperador, ¿sí? Es decir, todas las decisiones que tomaba el emperador, prácticamente la población y los esclavos tenían que cumplirlas, ¿no? Aquí directamente el emperador se basaba en el apoyo de un senado, ¿sí? Y obviamente ellos en este caso, en su momento, prácticamente cumplían las normativas del emperador. Sin embargo, también se dieron lo que son rencillas, peleas por el poder, y en su momento también el Senado tuvo lo que son actos de corrupción dentro del Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a determinar la economía de ellos, ¿sí? La economía se basaba en el trabajo del esclavo. La gran masa de mano de obra esclava estaba constituida por prisioneros de guerra
provenían de las conquistas. Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. La actividad agrícola estaba especializada por regiones. Se destinaba en gran parte al comercio y se realizaban explotaciones rurales trabajadas por esclavos. El comercio, facilitado por la circulación monetaria, se vio favorecido por el dominio del mar Mediterráneo. Ahora, si bien es cierto, la agricultura, la ganadería, el comercio eran fuentes vitales directamente de la economía de los romanos, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo empezaron a tener lo que es el intercambio de productos, pero ya no solamente con productos, creando directamente lo que son monedas, ¿no? El denario, el sestecio, ¿sí? Que prácticamente eran monedas que utilizaban para el comercio, ¿no? Obviamente no eran circulares, eran ovaladas, pero la característica ejemplar era que prácticamente la imagen del emperador estaban dentro de esas monedas, ¿no? Y eso, en este caso, permitió pues tener un comercio más desarrollado. Ahora, vamos a determinar cómo fue la religión politeísta que tenían los romanos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Enrique Eliseo, por favor. Muchas gracias, licenciado. Religión. Durante la mayor parte del Imperio Romano, la religión oficial fue politeísta, es decir, se rendía culto a nuestras divinidades. Además de la religión oficial, la población practicaban numerosos cultos provenientes de la religión conquistada. Uno de ellos fue el cristianismo, que se popularizó rápidamente y fue legalizado mediante el edicto de Milales en el 313. El cristianismo fue transformado en la religión oficial del imperio por el emperador Teodosio en el año 380. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, bien, la religión en su momento, pues, era politeísta, ¿no? Y después, con el aparecimiento de Jesús, se da el cristianismo, ¿no? Aquí, a partir de Teodosio, en los años 380, se estableció que el cristianismo sería la religión oficial, ¿no? Si bien es cierto, podemos determinar que el cristianismo dentro del Imperio Romano tuvo una gran extensión, ¿no? Pero antes de eso, prácticamente a la muerte de Jesús, eventualmente los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, ¿no? La mayoría de ellos fueron ejecutados con el martirio de Roma. ¿Qué es el martirio de Roma o cómo es la ejecución del martirio de Roma? ¿Hemos escuchado alguna vez? ¿Como un lamento? Casi, casi, muy bien. ¿No es donde que les Ese era el llevaban a martirio de los Roma. altares? ¿No es donde que llevaban a los altares y prácticamente como ser que les sacrificaran? Muy bien, excelente. Ahora, el martirio romano prácticamente es la crucifixión, ¿sí? Jesús en este caso recibió y obviamente pues falleció de esa manera. Ahora, en este caso, la mayoría de los apóstoles que tenía Jesús sufrieron estos castigos, ¿no? Tal vez, no sé si hemos visto en películas de terror, en series, en leyendas, cuando en este caso se acerca una presencia maligna y el crucifijo gira. ¿La hemos visto tal vez? Ah, en la Sí, ¿cómo se llama esa película? De terror. en el rito, el aro. En el El aro, Excelente, el muy bien. exorcismo, Entonces, el cuando nosotros miramos exorcismo. películas de terror y tal vez está un crucifijo ahí, se acerca una entidad maligna, qué sé yo, el crucifijo gira en una posición inversa, ¿sí? Eso también era el martirio de Roma, ¿sí? Cuando las personas eran crucificadas, pero eran invertidas,
¿sí? Entonces eran formas en donde prácticamente, ¿no? Los romanos castigaban en ese momento, pues, a los cristianos, ¿no? Porque consideraban que prácticamente eran los pioneros de las enfermedades, de la guerra, de las hambrunas, y por eso, pues, los perseguían, ¿no? Pero a raíz de que Teodosio llegó al poder, prácticamente estableció el cristianismo dentro del Imperio Romano. Ahora, caída del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Me ayuda el señor Rubén Lorenzo, por favor. La caída del Imperio Romano. A partir de la división del imperio por parte del emperador Teodosio, ambas partes comenzaron a funcionar como entidades separadas, mientras en el oriente los emperadores consolidaron su poder y lograron prosperar. El imperio del occidente comenzó un proceso de desintegración. A la frecuente crisis económica se sumaron las invasiones de los pueblos germanos que en el ejército romano se pudo detener. El ejército romano no pudo detener. La inseguridad de la ciudad provocó que las personas migraran al campo y se produjo un fenómeno de ruralización. Finalmente, en 476, el rey visigodo Odoacro depuso el último emperador Rómulo Angustulos y el Imperio Romano del Occidente llegó a su fin. Se consideró este momento como el comienzo de la Edad Media. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que la caída del Imperio Romano prácticamente fue a raíz de la división de Teodosio, ¿no? Y que obviamente los pueblos bárbaros, en este caso, fueron los pioneros en atacar, ¿sí? Estos territorios y con la inestabilidad política, la explotación, levantamiento de los esclavos, permitió pues tener la decadencia del Imperio Romano de Occidente, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, en este caso, logró perdurar 1000 años más, pero ya no con el nombre del Imperio Romano, sino con el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? Prácticamente se establece que en el año 476 el rey visigodo Odoacro depuso al joven Rómulo Augusto del poder y se convirtió pues en el primer rey germano de esos territorios, ¿no? Y ahí se cataloga directamente el fin del Imperio Romano, en este caso a comienzos de la Edad Media, ¿no? Prácticamente uno de los pueblos bárbaros que más atacó, en este caso más saqueó el Imperio Romano, era el rey de los hunos, que era conocido con el sobrenombre de el azote de Dios. Se decía que por donde él transitaba con su caballo no volvía a crecer nada. ¿Quién será ese personaje? El azote de Dios, ¿sí? Sí lo hemos escuchado en alguna película, en alguna serie. 10 en este momento. A ver, ¿cómo se llamará el personaje conocido como el azote de Dios? Pilatos. Casi, casi, pero no. Otro personaje. 10 en este momento. Ahorita. A ver. Judas. Casi, casi, pero no. Tadeo. No, ni el Iscariote tampoco. Otro. ¿El líder Atila? Atila, excelente, 10. Su apellido, por favor. Chacha María Rosario. Regáleme un segundito. A ver, aquí está, 10, muy bien, excelente, ¿no? Gracias. Bueno, dentro de los personajes más simbólicos que tenían los romanos, ¿no? La mayoría de sus obras, hablando de la calzada, del acueducto, de las termas, siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros observemos lo que es un puente, observemos directamente las columnas, ¿sí? Eso es un legado que los romanos nos dejaron, ¿no? Por ejemplo, las termas. ¿Hemos estado alguna vez en las piscinas, en los baños, en este caso que generalmente encontramos en las piscinas?
Sí, aguas termales. En agua caliente, en agua fría, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, son obras que hasta el día de hoy perduran, ¿sí? Y se establece que el Imperio Romano en su momento sembró las bases directamente de la mayoría de las culturas, de las civilizaciones que posteriormente llegaron y sus obras de arte prácticamente prevalecen hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Sí, ¿no? Excelente. Muy bien.